Bueno, entonces dando cumplimiento, por respeto pues a todos nuestros invitados e invitadas, pues vamos a dar inicio a este primer workshop de psicología, realmente para la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SECAF de Facatativá. Estamos muy contentos realmente pues de tenerlos a ustedes aquí en esta invitación tan valiosa, todo con el fin de fortalecer esas habilidades que tienen y que efectivamente aquí estamos entre colegas. Un saludo muy especial primordialmente a todos nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Podemos ver que hay estudiantes de todo el país, entonces realmente esto es algo, unos espacios que debemos aprovechar y me alegra realmente pues que estén participando pues de este primer workshop. También a todos nuestros invitados externos, sé que también encuentro aquí, veo ahí nombres conocidos de egresados, psicólogos unadistas, profesionales en psicología de otras universidades que también están participando aquí, porque básicamente ese es el objetivo de nuestro workshop y de crear y generar estos espacios para cada uno y cada una, desde ese rol que ejercemos como psicólogos graduados, como egresados, como estudiantes, y pues que lo aprovechemos al máximo. Un saludo muy especial para todos mis compañeros de la EXA, de la Escuela de Ciencias Sociales y Artes Humanidades del SECAF de Facatativá, en cabeza pues de nuestro líder local, el docente Daniel Buritica, a la docente Ángela, docente Mónica, docente Diana, y a todo el equipo de trabajo que efectivamente permite que se puedan generar estos espacios. Siendo así, pues les quiero comentar pues un poco. Mi nombre es Juan Guillermo, también soy docente psicólogo de la EXA de Facatativá y hoy vamos a dar inicio a este primer workshop de psicología en donde les quiero contar que el objetivo de este workshop es brindar herramientas de abordaje específicas del rol del psicólogo en torno a temáticas que les permitan fortalecer esas habilidades propias de la disciplina, actualizando conocimientos académicos y prácticos a partir de una visión ética y disciplinar. Básicamente les quiero contar con este preámbulo que efectivamente todos quienes estamos aquí, que hacemos parte de ese gremio de psicología, pues conocemos que hay muchos contextos de actuación, que frente a esas oportunidades y posibilidades que tengamos nosotros como profesionales en esa experiencia que empezamos a adquirir laboralmente, pues podemos estar inmersos en diferentes contextos. Y es allí donde precisamente es importante que nos sigamos cualificando. No solo son espacios para los estudiantes, que sin duda van generando nuevas herramientas, sino también para las personas que ya estamos graduadas y que muy seguramente estos espacios nos van a ayudar también a generar nuevas herramientas, a conocer de otros compañeros, colegas, herramientas que trabajan a diario y que sin duda cuando se trabaja a diario, pues esa experiencia que vamos adquiriendo se va convirtiendo en algo más propio. Entonces, antes de darle la entrada a nuestra invitada especial del día de hoy, pues quiero recordarles que ustedes en el momento que se registraron, pues evidenciaron su correo electrónico y les estuvimos compartiendo desde esta mañana y hasta hace un momento más o menos a las personas que se inscribieron a las 5:35, 5:40, pues les envié un correo electrónico con los insumos, con 7 documentos, los cuales muy amablemente nuestra psicóloga invitada pues nos ha brindado y que allí son los formatos que ya empezamos a aprender desde allí a conocer estos formatos que pueden observar allí en sus correos que fueron enviados el día de hoy y que con esos insumos son con los cuales vamos a trabajar en esta tarde. Muy seguramente de pronto si alguno o alguna no le llegó este correo, porque efectivamente sí que me rebotaron 2, 3 correos, entonces no se preocupen porque precisamente ya ahorita vamos a estar compartiendo esos documentos pues para que ustedes los puedan revisar, los puedan abordar y más con la explicación de nuestra invitada. Entonces, sin más preámbulos, le doy paso a la profe Diana Vargas, que nos va a dar la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, profe Juan Guillermo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí estar compartiendo en este evento tan importante y significativo para la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SECAP Catativá. Le doy la bienvenida a Mercy Gaitán Alarcón. Ella es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de La Sabana, con experiencia en atención clínica y psicosocial, administración e interpretación de instrumentos de evaluación a nivel clínico, en la detección, valoración, diagnóstico de trastorno del ánimo y orientación en problemas o dificultades de vida. Asimismo, cuenta con experiencia en el ámbito social e investigación científica en procesos psicológicos, diseño y ejecución de proyectos familiares, sociales, grupales y procesos de diagnóstico e intervención clínico. Bienvenida, Mercy. Vale, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Agradecerles por la invitación a todos y cada uno de los líderes encargados de fomentar estos espacios. Espero que la información que hoy comparto con ustedes sea de su agrado, sea para crecimiento y edificación en su proceso de desarrollo y aprendizaje en el campo de la psicología. Para los que ya son egresados, que ya son psicólogos, pues que sea un plus más para que puedan agregar a su profesión y a su quehacer. Bien, este espacio hoy pues busca aprender cómo realizar un informe psicológico desde los contextos de actuación que tenemos nosotros los psicólogos, como lo decía hace un momento Juan. Nosotros tenemos gran impacto en diferentes escenarios, tanto desde lo social como lo educativo, lo organizacional, así como en lo clínico. Entonces, voy a comenzar por explicar qué es el informe psicológico y para ello, para que nos concentremos un poco más en la información que está en la diapositiva que aparece en pantalla, voy a cerrar mi cámara y ustedes me van a poder escuchar. Bien, ¿qué es el informe psicológico? Bueno, a través de este informe lo que se busca es analizar de manera sintetizada e íntegra todos los datos que el consultante o el paciente nos suministra en sesión. Y también a través de diferentes instrumentos y técnicas nosotros podemos abordar la queja o el malestar por el cual el consultante viene a consulta. Esto también pues está en el marco de poder describir la personalidad del consultante, de tal manera que quien tome ese informe para leerlo pueda, al terminar de leerlo, comprender de una manera mucho más real y más clara quién es el examinado y por qué situación está pasando. Aclarar también que este es un informe descriptivo y debe incluir al final las recomendaciones para las cuales es conveniente tener en cuenta los intereses y las necesidades no solamente del examinado, sino también de la sociedad, que es el espacio en donde el examinado, el consultante o el paciente se está desenvolviendo o se está moviendo constantemente. En ese orden de ideas, vamos a ver lo que es la estructura de ese informe psicológico. Aprovecho para hacer un paréntesis y si surgen preguntas, al final vamos a tener un espacio para poderlas ir respondiendo. Bien, la estructura del informe psicológico cuenta con 6 partes. La primera es la ficha de identificación, en la cual vamos a colocar datos muy importantes como el nombre, el sexo, la edad, la fecha, el lugar de nacimiento, el nivel de escolaridad, la ocupación que tiene el consultante, el estado civil, el teléfono, la dirección y el contacto de un acudiente si este es menor de edad. Luego vamos a registrar el motivo de consulta. Allí pues se registran las razones por las cuales el consultante ha sido pues referido, remitido o asiste por primera vez. En este se coloca pues el cuadro sintomatológico que presenta y que requiere de atención.
Como tercera instancia está el examen mental. A través de este espacio nosotros buscamos hacer observaciones generales del comportamiento del consultante, su fluidez verbal, su tono verbal o su tono de voz, perdón, el vocabulario que está utilizando, su presentación personal y su estado de ánimo. Para con ello llegar a hacer una evaluación o una valoración por área, es decir, que nosotros como terapeutas comenzamos a indagar en su contexto familiar o en sus diferentes áreas de vida, ya que pues somos seres biopsicosociales y espirituales, pues necesitamos indagar en cada una de estas áreas para validar si hay antecedentes, por ejemplo, en la ascendencia familiar, es decir, si hay otros familiares que hayan padecido algún tipo de enfermedad mental. También se han ocurrido situaciones de vida o experiencias de vida en cualquiera de estas áreas que hayan representado una dificultad para que el consultante no pueda hacer uso de las herramientas que tiene para poder afrontar la situación. En este punto pasamos a realizar, si es necesario, la aplicación de pruebas psicológicas, si es necesario, porque no siempre en las consultas se hace necesario aplicar pruebas psicológicas. A veces la persona solamente viene porque ha tenido una situación de vida límite o una situación que le ha representado dificultad para poder seguir llevando su cotidianidad con naturalidad. En el caso de emplear algún tipo de prueba psicológica, esta se utiliza para corroborar lo que como terapeutas vemos a través de la observación en sesión. Si ya hemos realizado pruebas o si solamente hemos hecho una entrevista, vamos a buscar la siguiente parte de nuestro informe, que serían los resultados de las pruebas o los resultados de lo que se vio en la sesión. Aquí, pues obviamente depende del objetivo de la evaluación para comprender qué partes del individuo están sanas o qué recursos tiene el paciente para poder volver a tener ese equilibrio y esa estabilidad en su calidad de vida. Finalmente, cerramos esa estructura del informe psicológico con las recomendaciones o las sugerencias. Allí se aclara bien lo que es el plan psicoterapéutico que está siguiendo el paciente, es decir, cada cuánto asiste a consulta, la duración de esas sesiones y el tiempo que va a requerir el número de sesiones el paciente. Y se busca también que éstas sean lo suficientemente claras para que las personas que están en su entorno puedan ser también vehículos de aporte para que la persona pueda salir adelante de su situación. Un ejemplo sería la persona que ha pasado por un divorcio y en su entorno inmediato está pues su familia, sus amigos, si está estudiando o si está trabajando, y es donde van estas recomendaciones hacia estas áreas de vida o hacia estas personas que están ubicadas en estas áreas de vida para que ellas sean redes de apoyo, para que la persona pueda salir adelante de esa situación compleja. Continuando con las diapositivas, vamos a pasar a lo que es la historia clínica, psicológica, porque hay historia clínica médica, historia clínica forense, y en este punto, pues, la historia clínica, creo que nos devolvimos, ya, la historia clínica es el documento, pues, mucho más elaborado, mucho más descriptivo y más desmenuzado de lo que resulta de la relación entre el terapeuta y el paciente, fuera de, pues obviamente, los demás agentes psicoterapéuticos que se pueden utilizar, las diferentes técnicas con las que cuente el terapeuta y las diferentes pruebas con las que pues puede abordar también el caso. La finalidad de esta es extraer datos que nos indiquen en qué área y cuáles son las características de la queja, el malestar o la dolencia del paciente. La historia clínica se incorpora, en ella se incorpora la exploración del estado mental del paciente, se hace una formulación diagnóstica, es decir, se generan una serie de hipótesis para saber
cuál de todas ellas es la principal y así realizar un planteamiento terapéutico, un diagnóstico pronóstico que nos va a permitir desarrollar el plan psicoterapéutico para continuar con el paciente en consulta. En la siguiente diapositiva podemos ver las partes que contiene la historia clínica psicológica. Tiene una parte narrativa, otra crítica y una última reflexiva. En la siguiente diapositiva, la parte narrativa busca dos aspectos importantes: la anamnesis y la exploración de los síntomas. Bueno, aquí encontramos datos e información que nos va aportando el paciente, si es un adulto mayor de edad, o el familiar, si es una niña, un niño, un adolescente, pues será el padre o la madre quien manifieste toda la situación y los síntomas que se están presentando. Aquí, pues estos datos son subjetivos. Se registra básicamente como el trastorno en las propias palabras del paciente. La siguiente parte, que se encuentra en la siguiente diapositiva, abarca lo que es un diagnóstico global y un pronóstico del tratamiento. Es decir, que en esta parte crítica de la historia clínica, nosotros vamos a enumerar los síntomas que tiene el paciente, el tiempo que llevan estos síntomas, los antecedentes que dieron o provocaron o hicieron que se incubara esta situación, esta enfermedad, y la valoración y evaluación para posteriormente realizar el diagnóstico y comenzar con el tratamiento. Finalmente, tenemos una parte reflexiva en la cual nosotros razonamos y estudiamos cuáles serían los objetivos que vamos a trabajar sesión a sesión con el paciente para mejorar su calidad de vida. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar la estructura de la historia clínica psicológica. Van a darse cuenta que tiene ciertas similitudes con el informe psicológico. En primera instancia encontramos los datos demográficos que pues ya los mencioné, encierran todo lo que es el nombre, el sexo, la edad, la fecha y el lugar de nacimiento del paciente, el nivel de escolaridad, la ocupación, el estado civil, la dirección y pues el dato de alguna persona con quien podamos entrar en contacto en caso de una emergencia. Se registra el motivo de consulta. Aquí, a diferencia del informe psicológico, el motivo de consulta se registra con las propias palabras que utiliza el paciente o utilizan los familiares. Entonces, aquí es muy importante que el psicólogo que está pronto a graduarse o los psicólogos que nos están acompañando y hasta ahora están recién egresados, tengan una habilidad o desarrollen la habilidad para tomar notas de palabras muy importantes que va dando el consultante y no perder esa conexión o ese rapport con el consultante, porque muchas veces ha ocurrido que el psicólogo se concentra en copiar, en tomar apuntes y se pierde ese contacto visual y esa calidez y cercanía entre el terapeuta y el consultante, haciendo que pues este no quiera volver a consulta, no se sienta bien atendido o bien contenido. O también haciendo que pues el profesional se pierda de algunos otros detalles. Luego de esto tenemos en tercera instancia la historia clínica. Allí pues vamos a hacer una descripción de forma mucho más detallada de las manifestaciones de la enfermedad de manera cronológica, es decir, cuándo aparece, cuáles son sus antecedentes, tanto en experiencias de vida como en temas de familia, en temas del entorno, identificando pues obviamente todos y cada uno de estos factores que precipitan o permiten que se desarrolle este malestar en la persona. Posterior a ello, vendría lo que es la evaluación psicológica.
en donde vamos a validar, como ya lo mencioné, los antecedentes familiares, si hay antecedentes de enfermedad mental como depresión, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad o trastornos del aprendizaje, que pues a consulta por lo general me llegan bastantes papitos preocupados por el desempeño de sus hijos y se ha encontrado pues obviamente con la sorpresa de que hay un trastorno del aprendizaje de por medio. Y aquí hay algo muy importante también, descartar cualquier afectación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces estamos como muy dados a recibir al paciente, a poder trazar un plan de tratamiento de acuerdo a las hipótesis que identificamos y a lo que evaluamos para hacer, obviamente, un diagnóstico. Pero es muy importante descartar si de pronto hay alguna enfermedad infecciosa que esté provocando la alteración en el comportamiento o en la conducta del consultante, porque pues nosotros somos químicamente funcionales. En este punto, si nuestra bioquímica se altera, va a haber una afectación en nuestra conducta. Puede haber incluso un tumor en nuestra cabeza que también pueda estar ejerciendo esa afectación en mi conducta. Entonces, luego de descartar esto, es muy importante ya, ahí sí, pasar a la parte de la valoración mental a través de pruebas psicológicas y entrevistas y diferentes técnicas que posee el terapeuta. A diferencia del informe psicológico, en la historia clínica, todos los resultados obtenidos de la evaluación, bien sea de la entrevista, bien sea de las pruebas psicológicas, deben ponerse de cara con el manual diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM-5, y el CIE-10 aportado por la Organización Mundial de la Salud. Solamente ahí, con esa base, vamos a comenzar a trazar un plan terapéutico que va a tener sesión a sesión un objetivo que el paciente o el consultante va a buscar alcanzar, cumplir y poner por obra. Al igual que en el informe psicológico, en la historia clínica se deben también hacer recomendaciones y sugerencias, porque la situación mental del paciente no es solamente responsabilidad del paciente, sino también de las personas que están en su entorno inmediato, la familia. Por ejemplo, si la persona no tiene una gestión emocional adecuada y su ira la proyecta hacia los miembros de la familia y ha decidido comenzar un proceso psicoterapéutico para la gestión de sus emociones y el manejo de la ira, en ese orden de ideas, lo más recomendable es que el terapeuta también involucre a la familia en ese proceso, porque no se puede dejar todo de un solo lado y que el paciente lo cambie todo, si también en su entorno inmediato hay factores de riesgo. Entonces, en este punto, fuera de que son sugerencias y recomendaciones claras, concretas e individualizadas, es necesario activar a través de la participación de la familia, de los amigos, del entorno laboral o educativo o social, también involucrarlos para que haya una verdadera contención y un verdadero trabajo en equipo para que la persona pase a tener de enfermedad mental una salud mental adecuada, equilibrada, que le devuelva esa calidad de vida. En la siguiente diapositiva vamos a ver el informe psicológico desde los contextos de actuación. Comienzo con el contexto educativo. Algunos de los estudiantes que en estos momentos están aquí participando, quizás se quieran ir por esa parte de la educación. Dentro de las instituciones educativas, el psicólogo pertenece al área de orientación psicológica o psicoorientación o al área de orientación. Allí casi que no se les dibuja el título de psicólogo, sino el orientador, la orientadora, el área de orientación, el área de guía. Y en este punto, el psicólogo desempeña y desarrolla su trabajo allí para identificar las dificultades o las problemáticas que tienen los estudiantes en su entorno de formación educativa. Entonces, allí, ¿qué se va a buscar o qué va a buscar el psicólogo? Pues identificar trastornos del aprendizaje si los hay,
como el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, de pronto un síndrome de Asperger o de autismo, trabajar con niños y niñas que tienen síndrome de Down y algunos otros trastornos no especificados del aprendizaje, como el tartamudeo. Identificar trastornos del ánimo, si el niño es o el adolescente está pasando por una situación difícil que le genere una depresión, una ansiedad, es importante saberlo identificar. Al mismo tiempo, pues se busca que el área de orientación o el psicólogo orientador dentro de la institución educativa vele por prevenir todo tipo de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, prevenir algo que está golpeando fuertemente al mundo, la conducta suicida, y también prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Creo que hace falta más de la diapositiva. Listo. Aquí hay algo muy importante para los psicólogos que están en el ámbito educativo. El psicólogo que está en este entorno académico no puede realizar intervención. Por ley, la Secretaría de Educación no permite que el psicoorientador haga intervención dentro de la institución, dando solamente espacio para tres sesiones dentro de la institución. En la primera, donde llega el estudiante remitido; en la segunda, donde se llaman a los padres de familia; y una tercera para ver el proceso, hacer el control de seguimiento y saber si el caso se cierra o si se continúa abierto para los años posteriores que el estudiante esté dentro de la institución. En caso de identificar alguno de las dificultades o problemáticas mencionadas anteriormente, el profesional de psicología debe remitir externamente a profesionales en salud mental. En este caso, si hay alguna situación que ponga en riesgo la vida de alguno de los estudiantes, es necesario involucrar a la Policía de Infancia y Adolescencia, Bienestar Familiar, comisarías de familia, o remitir a psicología o psiquiatría por la EPS o de manera particular. Esto se hace a través de una pequeña remisión o un formato de remisión que debe tener cada orientador dentro de la institución. En la siguiente diapositiva vemos que el informe psicológico dentro del contexto educativo pues contendrá de manera breve las siguientes partes. La historia del estudiante, hace cuánto hace parte de la institución educativa, cómo ha sido su proceso, ¿sí? El motivo de remisión o orientación, ese pues obviamente lo da el docente o el coordinador académico o disciplinario, quien remite a esta área al estudiante. Valida cuál es su desempeño en las áreas académicas, en su convivencia y en la interacción familiar. Recordemos que todo lo que el niño o la niña aprende en casa lo va a, pues obviamente, a registrar y evidenciar en el colegio. Posterior a ello, damos al espacio de que son los acuerdos y los compromisos que adquieren los padres de familia con la institución. En este caso, si el psicólogo orientador decide remitir al estudiante para valoración psicológica externa, el compromiso que adquirirían los padres es enviar el informe y las recomendaciones que emita el psicólogo clínico o psicólogo pediátrico a la institución. Y por último, seguir haciendo un acompañamiento y un seguimiento que, como les digo, no es para intervención, sino para validar que el estudiante se encuentra dentro de lo normal en su desarrollo, en su interacción con su entorno. Aquí es importante tener en cuenta que no podemos hacer ningún abordaje de ningún estudiante si antes los padres de familia no han realizado la firma, la lectura y firma del consentimiento informado, ya que en algunas instituciones aún hay padres de familia que creen que el papel del psicólogo no es tan importante en la formación de este niño o de esta niña del futuro, sino que ellos piden y solicitan que el niño o la niña en ningún momento se vaya a ver involucrado con el área de orientación psicológica. Entonces, no podemos vulnerar el derecho que tienen las personas
de no ser obligadas a recibir atención psicológica, así sea simplemente para una orientación dentro de la institución educativa. Siguiente diapositiva. Bien, ahora el informe psicológico dentro del contexto organizacional. Si bien dentro de las organizaciones el psicólogo está allí como la persona que está en búsqueda de talento humano para seguir alimentando y fortaleciendo ese capital humano dentro de la empresa, no hay una manera de llegar a realizar un informe psicológico en sí. Por eso queda como evidencia el formato de entrevista que ustedes como psicólogos realizan. Y es muy importante saberlo diligenciar porque es lo que a ustedes les va a servir de prueba ante una posible dificultad que se presente dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Hace algún tiempo estuve trabajando en el área de gestión humana, específicamente en talento humano, que es selección de personal, en una empresa de Colombia que es Brinza S.A., en donde pues su planta principal está en Cajicá, saliendo de Cajicá. Y cada planta solicita por temporadas algunos cargos operativos de los cuales pues tenía que realizar la respectiva selección de personal. Pero adicional a eso, los que pues estén aquí y hayan trabajado en ese ámbito organizacional sabrán que en las entrevistas no solamente dependen del área de talento humano, sino que el jefe de área donde se está solicitando este perfil de cargo operativo, pues también realiza la respectiva entrevista para selección de personal. El jefe de planta, en este caso de la planta de soplado, estaba buscando un operario para banda que recibiera los recipientes que salían del horno para para que les fuese retirado el exceso de material. El jefe de área, pues obviamente va a buscar que este candidato cuente con las competencias y las habilidades para desempeñarse en este cargo. La responsabilidad del psicólogo dentro de la organización es validar que esta persona sea mentalmente equilibrada para poder desempeñarse en este cargo. La cuestión es que el jefe de planta quedó pues impactado con las competencias y habilidades de un candidato en específico, más conmigo no pasó la entrevista. Yo diligencié muy bien ese formato de entrevista porque lo que sucedió a continuación, si no lo hubiese hecho correctamente, hubiese sido pues obviamente causal de algo muy grave a nivel pues ya legal. Obviamente le digo al jefe que no, para mí no es viable este candidato, él pone la queja arriba de la gerencia de gestión humana y terminan obviamente por recibir a esta persona. Obviamente yo hago la cláusula para que la persona, si llega a cometer algún tipo de problemática o de conflicto, pues obviamente recae la responsabilidad en el jefe de planta. Al cabo de 2 meses ocurrió una situación en la cual esta persona que fue pues seleccionada por el jefe le causa daños personales al otro por el mal manejo de su ira, generando la amputación de un miembro. En ese caso, pues rápidamente se volcaron hacia talento humano para validar quién había sido, quién había permitido el ingreso de esta persona. Porque pues estamos es para validar que quienes entren sean mentalmente equilibrados y que sean personas que se desenvuelvan en un correcto trabajo en equipo y en una muy buena comunicación asertiva. Entonces hicieron la revisión de ese informe que estaba contemplado, contenido dentro del formato de entrevista y se dieron cuenta que básicamente desde talento humano no se había aprobado el ingreso de esta persona. Entonces, aquí es importante con este tema del formato de entrevista, ¿sí? El psicólogo no hace intervención y solo puede hacer la identificación de los casos que allí dentro de la empresa se puedan presentar,
y remitirlos externamente. ¿A quiénes? Hay algunas empresas que cuentan con su psicólogo clínico, su propio psicólogo clínico, y hay ocasiones en las que pues obviamente se remite a lo que es psicólogo clínico, psiquiatra o neuropsicólogo, a que pues obviamente tenga espacio el empleado dentro de su EPS o si puede costearlo de manera particular. Siguiente diapositiva. Ya en el contexto clínico, pues conocido como psicología clínica, donde también están los psiquiatras, los psicólogos pediátricos y los neuropsicólogos, pues aquí es mucho más importante identificar con bastantes, diría yo, identificar las dificultades o problemáticas de las diferentes áreas de la persona que asiste a consulta. En este caso, pues las diferentes áreas, pues es indagar por el área espiritual, que no es igual a religión, sino donde están ese sistema de creencias de la persona y donde están esas experiencias de vida que puede ser en su momento algunas positivas y otras no tan positivas. Identificar obviamente cuál es la gestión emocional que tiene la persona desde el área de pensamientos, emociones y sentimientos, el área de salud mental, cómo se encuentra, antecedentes familiares o situaciones límite vivenciadas en su entorno próximo. El área de salud física, recuerden que muchas veces la alteración de nuestra conducta está mediada porque algo a nivel de salud física nos puede estar pasando, algo a nivel orgánico. Validar cómo está la interacción en esa área familiar, al igual que en esa área social. Qué tan sociales somos nosotros, con quienes interactuamos. También cómo está nuestra área académica, si estamos estudiando, si estamos anhelando aprender algo nuevo cada día. El área laboral, si estamos contentos o no con nuestro empleo, si estamos en la búsqueda de nuestro empleo y no logramos encontrar aún cómo ubicarnos laboralmente. Y eso aquí me detengo un poquito, es lo que nos pasa a muchos que salimos del pregrado y salimos con toda la emoción de poder llegar a laborar y puede pasar 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años y aún no logramos ubicarnos laboralmente. Y en últimas, pues el área sentimental, que puede estar sucediendo en temas de relación de pareja. Todas y cada una de estas áreas, el psicólogo clínico busca desmenuzarlas, ahondar, profundizar en ellas para saber qué está ocurriendo en ese proyecto de vida de la persona que se encuentra bien sea estancado o que no hay un sentido de vida lo suficientemente claro. Continuando, el informe psicológico contendrá, o sea, es la parte que yo saco de esa historia clínica, contendrá de manera breve lo que ya les mencionaba, una ficha de identificación, el motivo de consulta. Este motivo de consulta no va al pie de la letra de lo que haya dicho el paciente, esto con el objetivo de mantener el secreto profesional. Va el examen mental, lo que se realiza, de cómo va el presentado, cómo se expresa, cómo valida las emociones tanto de él como de los que están a su alrededor, la valoración por cada área de vida de manera breve, resultados de las pruebas y la entrevista y las recomendaciones y sugerencias. Nuevamente aquí, bien sea para el informe psicológico o para la historia clínica, es necesario siempre contar con el consentimiento del paciente. Sin ese consentimiento nos podríamos estar poniendo en riesgo y un paciente o un consultante no satisfecho con la praxis de nosotros los psicólogos puede hacer demandas y nosotros salir gravemente perjudicados y más cuando no estamos dentro de una institución. Esto lo hablo por aquellos psicólogos o psicólogas que se desempeñan de manera independiente. Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué debe contener ese consentimiento informado? Primeramente, el consentimiento informado es un deber del psicólogo para establecer esa relación entre el terapeuta y el consultante
en la cual pues obviamente juntos de manera unánime establecen un objetivo que es la búsqueda de mecanismos y estrategias de orden psicológico para procurar el bienestar del usuario y garantizar que pueda ejercer su autonomía, es decir, que llegue a un estado de equilibrio para poderse desenvolver en su cotidianidad de manera natural. ¿Qué se habla dentro de este consentimiento informado? Pues se habla del tipo de servicio psicológico que se está ofreciendo. Entonces, psicólogo, terapeuta de pareja, psicólogo que trabaja con niños, niñas y adolescentes, psicólogo que trabaja directamente con adulto mayor. Esto es muy importante aclararlo porque puede ser que llegue a consulta un paciente que está buscando un terapeuta que trabaje con niños y en este punto el terapeuta trabaja es más con adultos, ¿sí? Y también cabe mencionar que el terapeuta o el psicólogo se debe desenvolver de manera ética y decir para, para qué está, digamos, ofreciendo cierto tipo de servicios y ser muy sincero al decir, no tengo el conocimiento para poder trabajar lo que usted necesita, pero le puedo referir otro profesional. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque también he sabido de psicólogos que atienden de todos, ¿sí? Obviamente hay momentos en los que como psicólogos tenemos las bases para atender a las personas en sus diferentes estadios de desarrollo y aprendizaje, pero es muy importante también saber que existen ciertas áreas en las que nos vamos especializando. También dentro del consentimiento informado está la duración de cada sesión y cada cuánto se llevaría a cabo estas sesiones. Dependiendo de la gravedad de la sintomatología del paciente, pues nosotros vamos a mirar si requerimos que él venga a sesión cada 8, cada 15, cada 20 días. Y también, pues dependiendo de la situación, también pues puede validar si el proceso psicoterapéutico se puede extender más allá de las sesiones que ya están preestablecidas. Quizás porque no se han alcanzado los objetivos, porque el consultante no ha sido constante, por infinidad de situaciones que se puedan presentar. En ese caso, tanto el terapeuta como el consultante se sentarán a validar la duración del proceso si se presenta algún tipo de dificultad. También es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser nuestros honorarios, ¿sí? Muchas veces no somos muy claros en esto, entonces el paciente llega a consulta, paga la sesión y dicen, pero no me han hecho pruebas, pero sí. Entonces ahí tenemos que ser muy claros que la consulta tiene un costo, que si hay que administrar pruebas psicológicas, se genera un cobro adicional, no solamente por la aplicación de pruebas, ¿sí? Sino también por consultar a otros profesionales como neuropsicólogos, psiquiatras, estar en juntas médicas, por ejemplo, si estamos con un paciente que requiere el acompañamiento psicológico como cuidado paliativo en su proceso de enfermedad terminal, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ser muy claros qué otras cosas aparte del valor de la sesión se van a generar. También, pues, se habla de los límites de confidencialidad, los cuales, pues, obviamente, todo psicólogo debe manejar con mucha cautela, en el sentido de que muchas veces uno vuelve y rompe ese secreto profesional al volver de pronto quizás un comentario de pasillo la situación del paciente, ¿sí? Esto ocurre en algunas ocasiones y lo he tenido que ver en temas de clínica, en hospitales, donde el psicólogo sale a comentar con la trabajadora social, el terapeuta ocupacional, la situación del paciente. Recuerden bien que el secreto profesional se rompe en caso de que la vida del paciente o de un tercero esté en riesgo y se rompe única y exclusivamente con las autoridades competentes del caso. Ahí es cuando se suministra no un informe psicológico, sino la historia clínica del paciente. Y como última instancia dentro del consentimiento informado, también está el tema del derecho a suspender el tratamiento.
¿sí? Hay pacientes que comienzan el tratamiento y terminan obviamente posponiendo las sesiones. Entonces ahí hay que ser muy claros en donde nosotros no vamos a tener como terapeutas un desgaste de venga, continúe con el proceso, mire que es por su bien. No, porque de todas maneras uno no puede obligar al paciente a estar en terapia si no quiere. Hay pacientes que aplazan su proceso terapéutico por dificultad económica. En ese caso, se le dan la retroalimentación de todo lo que se ha venido trabajando y se le entrega el informe con las recomendaciones al paciente para que en dado momento, cuando vuelva a mejorar su estabilidad económica, pues pueda volver a retomar su proceso psicoterapéutico, bien sea con el mismo psicólogo o con otro diferente. En temas de consentimiento informado, si ustedes quieren ahondar un poco más cómo hacerlo, pueden consultar la adaptación que realizó Leonidas Castro Camacho, según pues lo que recomienda el Colegio Colombiano de Psicólogos. Ustedes lo buscan en internet y ahí lo van a encontrar. Es un documento que tiene 3 páginas de cómo es un consentimiento informado, pero que los guía a ustedes para poder realizar uno de manera resumida y que sea muy concreto frente a lo que ustedes están ofreciendo como psicólogos a las personas que quieran asistir a una sesión terapéutica. Siguiente diapositiva. Bien. Ya hemos visto la estructura del informe psicológico desde los diferentes contextos y aquí hago un paréntesis. No hice, digamos, el abordaje en el contexto social, comunitario, ni en el contexto jurídico forense, porque es algo mucho más complejo, por ejemplo, en el tema jurídico forense y en el tema de lo social comunitario, pues por lo general se trabaja con un grupo de personas y en raras ocasiones el psicólogo tiene el tiempo para individualizar un caso y realizar intervención. En este caso, pues lo que se hace, como se haría a nivel educativo, es remitir a esta persona con ciertas dificultades de algún tipo de violencia, algún tipo de problema de vida, o algún tipo de supuesto o que se está incubando algún tipo de trastorno mental a entidades competentes como lo es la EPS si la tiene o la Secretaría de Salud del municipio. Y pues cerrando este paréntesis, me gustaría poder compartir en pantalla el formato del informe psicológico. Bien. Podemos subir un poco. No sé, creo que... Bien. Ya veíamos cómo era la estructura del informe de atención y tratamiento psicológico. Este informe, como les digo, busca sintetizar lo que nosotros encontramos o tenemos registrado en nuestra historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica, en ella se maneja ese secreto profesional. Y, por ejemplo, el informe psicológico, ¿cuándo lo tenemos que entregar? Por ejemplo, cuando un paciente quiere terminar o dejar hasta su proceso, entonces se le entrega el informe final de lo que se ha llevado. O cuando un paciente concluye su proceso psicoterapéutico, se le debe entregar el informe final de lo que ha sido todo lo que han trabajado sesión a sesión. O cuando se hace necesario que las entidades legales como la Comisaría de Familia o la Fiscalía que solicitan estos informes psicológicos de las personas que ellos mismos remiten para atención por algún tipo de problemática de índole familiar o alguna problemática relacionada con violencia de género, violencia en contra de niños, niñas y adolescentes y se requiere obviamente de un informe detallado. Entonces, en pantalla tenemos el informe de atención y tratamiento psicológico que pues nos brinda
la manera en la que nosotros podemos ir llenándolo o desarrollándolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, información del acompañante, asiste con acompañante, lo hace en compañía de el parentesco de ese acompañante, el nombre completo, el número de identificación de teléfono, perdón, en caso de que ocurra alguna emergencia. E iniciaríamos el motivo de la atención o el motivo de la consulta, no expresando claramente o que sean las palabras del paciente, pero sí, digamos, con nuestras palabras extrayendo de manera resumida del motivo de consulta de lo clínico. Entonces, el paciente acude a consulta presentando un cuadro que tiene aproximadamente 1 mes, 2 meses de evolución, manifiesta que se percibe triste, angustiado, con miedo excesivo. El cuadro ha consistido, entonces ya van ahí términos característicos de nosotros, en ansiedad, en angustia, agitación psicomotora, etcétera. Y pasamos después para lo que es la valoración psicológica inicial, que como les digo, en este punto lo que se busca es que la persona que lea este informe pueda entender y comprender de manera sencilla quién es el paciente y por qué ha asistido a consulta y qué ha trabajado en consulta. Entonces, ahí el paciente que asiste a consulta psicológica para valoración general por área, paciente asiste puntualmente, postura adecuada si la tiene, vestuario acorde a sexo y edad si lo tiene, comunicación fluida y coherente si es así, ubicación en tiempo y espacio si es así adecuada o no, si tiene contacto visual oportuno o no con el terapeuta, si se evidencian o no ideas delirantes o alucinaciones. Lo que es la personalidad previa, pues básicamente es cómo el paciente se define. Entonces se define como muy alegre, siempre trata de estar bien y ayudar a los demás, ¿sí? Posterior a ello va lo que es la información familiar del paciente. Entonces vamos viendo que todo es de manera resumida y un párrafo lleva al otro, ¿sí? Entonces ahí con quienes vive, la edad de esas personas, los nombres de esas personas, los oficios de esas personas y cómo es la interacción con ellos dentro del hogar. Seguimos con lo que es el examen mental, si lo encontramos alerta, lúcido, orientado, si tiene un lenguaje coherente, si se ven que sus ideas están bien organizadas o cómo está su autoestima, ¿sí? Y si seguimos viendo al final, casi al final del documento, pues vamos a ver la evaluación general, la intervención, y aquí de manera resumida en la intervención vamos a colocar aquellas pruebas psicológicas que nosotros aplicamos para corroborar lo evidenciado en sesiones y poder dar un trastorno, dar un cuadro diagnóstico del paciente, en este caso es trastorno de adaptación con alteración mixta de las emociones y la conducta. Aquí aparece de esta manera, pero en la historia clínica sí debe ir con el código del CIE-10 y cómo se muestra en el DSM-5. Por último, vamos a hacer la observación del área social, ¿sí? Cómo se relaciona él, tanto con su familia como con sus amistades, desde el área cognitiva, ¿sí? Donde pues se busca y se espera que el paciente no tenga alguna alteración en su pensamiento o en sus conductas, del área emocional, ¿sí? Donde pues también vamos a colocar qué emociones están allí generando en el paciente algún tipo de dificultad de interacción, y luego pasamos a la información pertinente, que nos va a decir de cuántas sesiones se está llevando a cabo el paciente, ¿sí? Cuánto dura cada una de estas sesiones, cada cuánto se ven ese paciente y el terapeuta en sesión, ¿sí? Y pues obviamente el objetivo de esas sesiones o el objetivo de ese tratamiento psicológico. Y como lo mencionaba, se hacen al final unas recomendaciones o remisión, ¿sí? Entonces se hacen unas recomendaciones tanto para la terapia como para la familia. A veces, si son menores de edad, se incluyen, obviamente, recomendaciones para la parte académica o educativa, el colegio. Y si en dado caso el
el profesional a cargo del caso necesita un apoyo interdisciplinar, pues hará la respectiva mención de la remisión a psiquiatría o neuropsicología. Finalmente, pues firma el profesional, el nombre completo del profesional, el título o nivel de preparación del profesional, tarjeta profesional y cédula. Ahora me gustaría poder compartir el formato número 2, que es el consentimiento informado. Este es un consentimiento informado que he elaborado a partir de, del que se muestra en el Colegio Colombiano de Psicólogos de Leonidas, en donde pues básicamente coloco que el paciente coloca su nombre completo, número de identificación, autoriza a la profesional o al profesional, nombre completo, identificado con tarjeta profesional, para llevar a cabo la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico de acuerdo a las cualificaciones del terapeuta. También se le ilustra al consultante del rol del terapeuta. El rol del terapeuta no está en solucionarle todo lo que obviamente el paciente tiene o presenta como queja, sino que lo orienta. Entonces, eso es algo que nosotros debemos informarle al paciente sobre los límites de, digamos, de este tratamiento en el cual está, digamos, esa interacción con el paciente. Importante decirle al paciente o al consultante que toda la información que suministre debe ser veraz para poder realizar un análisis de la información y optar por el mejor proceso de intervención y una efectividad, obviamente, del tratamiento. Hablarle sobre los beneficios de este tratamiento del proceso, siempre y cuando el paciente participe y asista puntualmente y se comprometa a desarrollar cada una de los temas, actividades dinámicas y objetivos que están indicados en el plan de tratamiento. Decirle a él que se puede retirar en cualquier momento del proceso, pero antes debe permitirle al profesional abordar las situaciones por las cuales se retira o suspende el proceso. Los límites de confidencialidad y manejo de la información según disposiciones de ley. Importante, la duración y el costo de cada sesión. Y sobre todo dejar claridad de que aparte de la sesión se pueden causar cobro por asistencias a reuniones, juntas médicas, pruebas o consultorías con otros profesionales si es necesario. Si una vez leído esto, el consultante decide continuar, pues posteriormente pasará a colocar la fecha en la que acepta el proceso, la firma, el nombre y la cédula. Con esto nosotros lo tenemos en la base de datos y para aquellos, aquí hago como un paréntesis nuevamente, para aquellos profesionales que están de manera independiente junto a este consentimiento informado, todo profesional en psicología debe tener una póliza de responsabilidad civil, porque han pasado casos en los cuales los pacientes, los consultantes no están de acuerdo con el procedimiento que ha ejercido el profesional y deciden demandar. Entonces, esa póliza nos va a ayudar y nos va a, ¿cómo se dice?, a fortalecer en caso de que algo ocurra. Y si uno es muy transparente en su proceso como psicólogo, en su desempeño como psicólogo o psicóloga, pues uno no tiene nada que temer porque pues ante las autoridades saldrá todo a la luz. Bien, pasaríamos al siguiente formato. Bueno, este y el siguiente los voy a pasar rápidamente. Es la historia clínica psicológica, en donde pues está estructurado todo lo que se necesita abordar para aquellos que trabajamos en el ámbito psicológico, lo que necesitamos validar tanto del paciente adulto como del niño o la niña o del adolescente. Entonces tenemos los datos demográficos, el motivo de consulta. Seguimos descendiendo, por favor. ¿Quién remite? Hay muchos que vienen remitidos desde instituciones. Empezamos con la historia clínica, o sea, todo el tema de las alteraciones de neurodesarrollo que sean importantes, diagnósticos previos, si antes ha estado en terapias o en consultas psiquiátricas, en la historia, pues, escolar,
si la persona ha tenido pues un récord de triunfos o si por el contrario ha tenido dificultades también en este ámbito. Aquí aclarar que la enfermedad mental no es solamente por una situación que se experimente de momento, sino que es un cúmulo de situaciones, de experiencias de vida poco positivas en las diferentes áreas de vida. Solamente que la más reciente es la que permite la salida de todas esas otras experiencias que creíamos estaban bien elaboradas y que ya no nos dolía o que ya no nos generaban malestar. Así seguimos descendiendo y vamos a encontrar otros puntos a desarrollar dentro de la historia clínica que nosotros comenzamos a validar en sesión. Obviamente habrán cosas que no podamos abordar en una sola sesión, porque por ejemplo este documento tiene un aproximado de 3 a 4 páginas y se requiere de tiempo para poder irlo desarrollando e irlo alimentando. Entonces, este es uno de los formatos, al igual que el de historia clínica infantil, que ustedes tienen en sus correos y que les va a servir de ejemplo para desarrollar pues su historia clínica. Ustedes le quitarán, le pondrán ciertas partes a esa historia clínica dependiendo de la formación que tengan y el conocimiento que tengan para pues asistir, atender, orientar y guiar a ese paciente que llegue con ustedes. Otro documento, bueno, estamos viendo el de niños, la historia clínica de niños. Aquí es muy importante todo lo que la mamita pueda suministrar en cuanto a todo ese proceso de desarrollo y aprendizaje del niño o la niña y sobre todo lo que sucedió en el espacio que fue el embarazo, la gestación y el alumbramiento. Otro formato que podemos encontrar es el formato de consentimiento informado en el ámbito educativo, ¿sí? Cada uno de estos formatos de consentimiento informado varía de acuerdo a lo que pues el profesional en psicología tenga el conocimiento dentro de la institución y que se acorde a las pautas que se den desde la rectoría y desde lo que es la coordinación académica y disciplinaria. Entonces se busca que los papitos puedan leer todo lo que está allí consignado, que la idea es, por ejemplo, en este caso, que ante la identificación de alguna dificultad en el hijo o en la hija, pues los papitos se comprometan a poder hacer atender a su hijo o a su hija inmediatamente por un profesional en salud mental, ya que alguna vez estuve en asesoría en algún colegio y en donde pues me remitieron a una niña que tenía ciertas dificultades para memorizar, para interactuar. Cada vez que ella salía del salón y retornaba era como si fuera por primera vez para ella que lo hacía, lo que pues para mí encendió las alarmas de que algo neurológicamente estaba pasando y que era necesario descartarlo. Inicialmente, pues un padre de familia no va a aceptar que su hijo tenga alguna dificultad y va a creer que eso se va a quitar con el pasar del tiempo. Bien, esto se identificó cuando la niña estaba en prejardín y solo hasta transición, cuando la niña llegó a su límite de aprendizaje, fue cuando fue evaluada por un neurólogo, dando como cuenta de que a la niña solamente le funcionaba la mitad del cerebro. Entonces, a través de estos consentimientos informados se busca comprometer a los padres de familia para evitar este tipo de situaciones en las cuales, pues, entre más a temprana edad se hubiese identificado, por ejemplo, la situación de esta niña, pues se hubiese generado alguna estrategia de orden neurológico y neuropsicológico para poder potenciar en ella, pues, todas las habilidades que pudiese desarrollar.
Si descendemos un poco más, también hay un apartado en el cual podemos nosotros como institución, orientadores, representantes de una institución educativa, avisar ante la comisaría de familia o ante el bienestar familiar aquellos casos en los cuales estemos identificando algún tipo de negligencia por parte de los padres de familia. Entonces, esto es algo que muy pocas instituciones educativas implementan y prácticamente el niño o la niña llegan en un nivel de desnutrición, en un nivel de negligencia en su presentación personal, maltratados, lacerados, y la respuesta muchas veces es que nosotros tenemos un límite. Pues bien, dentro de este consentimiento informado, aterrizamos a los padres de familia para que sepan que también la institución educativa está velando por el bienestar biopsicosocial del estudiante. Este también les queda a ustedes como modelo para que lo puedan también adaptar de acuerdo a la entidad a la que pues ustedes lleguen a ser psicoorientadores para los que están interesados en el área educativa. Importante, muchas instituciones no tienen bien estructurada el área de orientación psicológica, y esto ahorita es muy importante ahora que pasamos la pandemia. Me he dado cuenta, por ejemplo, desde algunas secretarías de salud que han ajustado mucho y han puesto la lupa sobre los psicoorientadores de las instituciones educativas con el objetivo de brindar a nuestros niños, niñas y adolescentes una salud mental equilibrada. Otro formato que tenemos es el formato de seguimiento a estudiantes, o el formato del informe psicológico educativo. Entonces, como les mencionaba en las diapositivas, el motivo de remisión, pues ahí se registra por qué motivos fue remitido el estudiante a orientación, y se narra de manera breve los hechos, los síntomas y las conductas observadas por los docentes. Importante aquí, el estudiante llega remitido a orientación psicológica cuando el cuerpo de docentes ha llegado al límite de poder darle manejo a la situación que está presentando el estudiante. Ya en sesión o en orientación psicológica, pues lo que hacemos nosotros los psicólogos es registrar con quién vive el estudiante, cómo es interacción con sus familiares, que en este punto muchas veces no es solamente papá y mamá, o estos están separados, entonces ya no hay papá, sino está la mamá, la abuelita, el abuelo, etcétera. En algunas instituciones utilizan el familiograma, en donde pues se dibuja cómo es la interacción de los demás miembros de la familia frente al niño. Si seguimos descendiendo, entonces ya el seguimiento es citar a los papás. Si hay que hacer remisión, pues se hace remisión. Y por último, pues se hace el registro de los acuerdos y el seguimiento final, porque pues recordemos que como psicoorientadores solamente se puede tener acceso a interacción con el estudiante, un caso específico, 3 veces como máximo. Ese sería el informe. Al final, pues firmará el psicoorientador y el padre o acudiente. Luego tenemos este que es el formato de entrevista de gestión humana. Del caso que les mencionaba, es muy importante saberlo diligenciar. Entonces, la información personal y familiar, con quién vive, cómo es su interacción y su relación con los demás miembros de su familia, la información académica. Seguimos descendiendo. Lo que es la información laboral, es decir, en cuántas empresas ha trabajado, cuánto tiempo ha durado, por qué ha sido su retiro, ¿sí? Generalmente todos responden, se acabó el contrato de manera voluntaria, pero uno tiene que ser muy incisivo ahí, porque tenemos que tener claridad sobre qué personal está ingresando a nuestra empresa, si es para que se vuelva capital de la empresa o si es para que se vuelva la dificultad de la empresa. Esto en temas de clima organizacional. Se van obviamente, a validar las principales fortalezas y aspectos de mejora del candidato, la evaluación general de competencias requeridas para el cargo y qué proyecciones tiene esa persona hacia el futuro.
Entonces es muy importante tener todo esto en cuenta, perdón, porque un empleado satisfecho es un empleado que se va a poner la camiseta de la empresa y va a ser alguien proactivo y alguien que va a darle ganancia a la empresa y a trabajar en equipo. Algunos comentarios y recomendaciones, y ahí fue cuando yo coloqué para ese caso las recomendaciones de las cuales las cuales por las que no estaba yo aprobando que él fuera, pues obviamente contratado. Firma del entrevistado y el cargo de este. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta, aunque ya hay algunas empresas que cuentan con, pues obviamente estos formatos, pero aquí pues ustedes pueden tener una idea si van a trabajar en esa área de selección de personal. Y bien, vamos con el caso de una paciente. Aquí tenemos la historia clínica de una paciente en donde, ¿cuál sería acá el trabajo a realizar? Leer el caso clínico, ¿sí? Y tratar de resumir lo más importante, es decir, el análisis, la síntesis integral de esta paciente pasada al formato de informe psicológico que les presentaba inicialmente, que pues debe estar en sus correos electrónicos. En este punto, pues el tiempo es corto y por ello ustedes lo pueden realizar. Al final de las diapositivas está mi correo de contacto en donde pues me gustaría de pronto recibir algunos ejemplos de lo que ustedes hagan con esta historia clínica sintetizada al informe psicológico y en donde podría ofrecerles una retroalimentación. Entonces, en ese orden de ideas, Dianita, estaría pendiente de las preguntas. Bueno, Merce, aquí estamos muy atentos del chat, la profe Ángela y la profe Mónica también han estado respondiendo algunas dudas e inquietudes. Muchas gracias. Entonces, sería muy interesante que pudieran participar también, si quieren, por favor, al levantar su mano y allí vamos a empezar a solucionar esas inquietudes que se han venido presentando durante nuestra exposición. Entonces, los invito y las invito a que levanten su mano y yo les voy aquí activando el audio para que puedan participar. Y también pues por el chat lo podemos hacer. Bueno, aquí hay una pregunta, Mercy, que me pareció muy interesante y que me gustaría que nos pudieras apoyar en ello. Y es la siguiente. En un primer informe, de una vez se debe relacionar qué afectación tiene. ¿Qué pasa si el psicólogo confunde los síntomas con otra alteración o trastorno? Bueno, recordemos una cosa, el informe sale de la historia clínica, ¿sí? Y para desarrollar la historia clínica se requiere, pues, obviamente un mínimo de 3 a 5 sesiones en las cuales el terapeuta va a ir validando a través de su observación toda la sintomatología que tiene el consultante y si hay alguna duda, es decir, que los síntomas que están allí no, o sea, pueden de alguna manera relacionarse con algún trastorno que tengo dentro de mis hipótesis, pero que tienen, digamos, en este caso, por ejemplo, un orden orgánico, lo más recomendable es enviar al paciente a hacerse un chequeo médico total para descartar cualquier situación de orden orgánico y por eso, digamos, dentro de la historia clínica están las diferentes hipótesis de esa sintomatología que yo estoy viendo, de la cual yo como terapeuta voy aplicando pruebas si es necesario o voy permitiendo más esa socialización libre del paciente para seguir encontrando y despejando esas incógnitas y que me van a llevar a hacer un encuadre correcto del caso y pues obviamente hacer un posterior diagnóstico. Muchas gracias, Mercy. Mira que hay una pregunta que antes de darle la palabra a Ángela, que siempre ha sido muy reiterativa a nuestros estudiantes y por eso la traigo aquí a colación para que nos apoyes precisamente en justificar lo que nosotros desde nuestro rol de docentes también pues lo vamos a conocer.
Y esa pregunta es, si para hacer intervención clínica debe tener especialización y estar certificado, o un psicólogo con solo pregrado puede dar terapia sin necesidad de tener una especialización. Bueno, en este punto, lastimosamente en Colombia, todos los psicólogos, y digo, ya les voy a explicar por qué lastimosamente en Colombia todos los psicólogos pueden ingresar al RETUS, registrarse como persona en capacidad de trabajar en el ámbito de salud y empezar a realizar este tipo de intervenciones. Importante, el pregrado, perdón, nos da, digamos, como la apertura a saber por qué campo, por qué línea nos vamos a ir. Si escogemos irnos por la clínica, es necesario realizar una especialización, lo que yo les decía hace un momento, en donde si yo me especializo en atención, evaluación y diagnóstico de trastornos del ánimo en adultos, pues no me puedo saltar de pronto a atender un niño únicamente por tener un lucro, ¿sí? Entonces yo como profesional tengo que ser muy sensato en ese tema, ¿sí? Entonces, aunque tenemos la puerta abierta para ser registrados en el RETUS y decir, puedo atender con mi pregrado, lo más recomendable es realizar pues obviamente la especialización como mínimo en esa línea en la que se quiere ir. Como profesional de pregrado, puede realizar, comenzar a realizar sus pinitos en ese ámbito de atención psicológica, buscando de alguna manera un maestro, obviamente de la institución de la que es egresado, para ser de pronto coterapeuta y estar un poco más empapado primero de qué es lo que se hace en una terapia, porque muchas veces llegan las personas a donde un psicólogo de pregrado que está ofreciendo terapia y resulta que no sabe o no tiene un consentimiento informado, no sabe cómo empezar a abordar el tema, no sigue una línea, ¿sí? Sino que empieza a saltar aquí, allá, y en última se acaba, como se dice, la sesión y no se logró ni siquiera sacar las hipótesis. No sé si con esto respondo ya a la pregunta. Muy clara, Mercy, muchas gracias. Bueno, vamos aquí a darle la palabra entonces a Ángela. Ángela, muy buenas noches. Muy buenas Ya, noches, perfecto. muchas gracias compañeros. Mi pregunta es desde el ámbito de la educación, porque el psicólogo o el orientador en este caso solo puede tener una intervención mínimo de máximo, perdón, de 3 veces con el estudiante. ¿Esto es una norma general o las instituciones pueden variar debido a que en la institución que yo estudié, que era una pública, siempre se enviaban en casos repetitivos de ocasiones de que ya 4 o 5 veces un estudiante siempre se enviaban con el orientador, o habrían espacios en que se generaban problemas, se iba con el orientador en todo momento, pero no tenía idea de ese conocimiento de que mínimo de 3 veces. Si se me pudiera orientar, gracias. Bueno, en este punto, a nivel de Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación, ¿por qué se decretó que un máximo de 3 intervenciones, no, sino de esas orientaciones? Primero, por el volumen de estudiantes que tenga la institución. Y si hablamos de ese volumen de estudiantes, hay un psicólogo por cada, digamos, institución educativa, ¿sí? Rara es la institución educativa que cuente hasta con 3 orientadores, ¿sí? También varía de pronto si la institución es privada, ¿sí? Y digamos tiene el psicoorientador que remite al orientador que sí va a hacer la intervención en espacios ajenos a la parte de formación académica. Recordemos que no se puede sacar al estudiante desde su preparación académica o de la adquisición de conocimientos para que esté en terapia. ¿Sí? Entonces, una de esas razones es porque el estudiante no puede interrumpir su proceso académico y sí, en algunas instituciones públicas
creo que cuando el docente carece de esas habilidades, de esas competencias para direccionar al estudiante, entonces repetitivamente vamos a ver que lo está enviando a orientación, pero en sí lo único que hace el orientador es de pronto hablar, recomendar, llamar a los papás, y creo que eso es lo que se está haciendo en la mayoría de instituciones, porque difícilmente un padre de familia va a llevar a su hijo a una atención psicológica, primero porque pues lo primero que dicen es por EPS, eso es cada 3 meses, cada 4 meses, y particular pues es muy costoso. Entonces, por eso se puso ese limitante, porque pues muchos estudiantes estaban, me voy para donde la orientadora, me voy para donde la orientadora. Y entonces no continuaba con su proceso educativo. Entonces, o lo otro, los padres de familia piden la cita con orientación psicológica y quieren que allí se les solucione su problema de familia o la dificultad que estén pasando. Entonces, por eso el psicoorientador no hace intervención dentro de la institución. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Natalia y dice, ¿en el ámbito educativo se debe remitir al médico general o directamente al área de psicología? Bueno, en este punto hay que validar, y es una muy buena pregunta, porque si yo como orientadora me doy cuenta que el niño de pronto puede estar presentando algo a nivel orgánico, sería remitirlo a médico general. Si está presentando dificultad de visión, pues debo remitirlo a lo que es el oftalmólogo o el optómetra. Si es una dificultad de lenguaje, pues al fonoaudiólogo o a la terapeuta ocupacional. Y así, dependiendo de lo que yo pueda identificar, voy a hacer la remisión. Perfecto. Aquí hay otra que dice, ¿cómo sería el protocolo para la remisión a la comisaría de familia si el caso tiene reserva por gravedad del caso? Bueno, si es desde el ámbito educativo, la institución rinde un informe psicológico de lo que pues ha llevado a cabo dentro de la institución, el acompañamiento, la búsqueda pues obviamente del compromiso de los padres, y en donde pues estos no han, digamos, prestado atención. Entonces se envía directamente con la comisaría de familia, a la que puede estar asignado el caso, directamente con la psicóloga o la trabajadora social que se encuentre allí. Bien. Aquí hay otra pregunta que también es muy recurrente de los estudiantes y que si bien pues dentro de la malla curricular hay bastantes cursos donde damos a conocer precisamente esas limitaciones y esos alcances del psicólogo. Muy bien, tú has venido mencionándolo a lo largo de este workshop, y es efectivamente que de acuerdo al contexto en que realicemos nuestras acciones, pues debemos conocer cuáles son esos alcances y cuáles son esas limitaciones. Hay una estudiante que nos dice, si nosotros nos acabamos de graduar, ¿hasta dónde podemos llegar? Es decir, si estamos en el área, por ejemplo, de hacer acompañamientos, ¿lo podemos hacer siendo psicólogos egresados? No intervención, sino acompañamiento. El acompañamiento lo podemos hacer, ¿sí? Recuerdo mucho que cuando salí de pregrado, yo quería realizar acompañamientos porque llevaba más o menos como 8 meses sin poderme vincular a una empresa de salud. En ese caso, pues lo que hice fue asesorarme de lo que la misma facultad de mi universidad ofrecía, ¿sí? Entonces, empecé haciendo acompañamientos desde el área de bienestar universitario, en donde pues la misma facultad abre ese espacio para que uno no pierda, digamos, esas habilidades y esos conocimientos que adquirió durante la carrera mientras logra establecerse. Obviamente no todas las instituciones cuentan con esos espacios o que la facultad los genere. En ese caso, pues pueden realizar el acompañamiento teniendo en cuenta hasta qué punto puedes realizar el acompañamiento, y en eso uno se puede dar cuenta fácilmente cuando yo estoy haciendo el acompañamiento y comienza a afectarme, ¿sí? Es decir, que termino llorando con el paciente. Entonces ahí yo puedo decir, esto me está afectando, esto me está superando, me estoy quedando sin habilidades, sin competencias para poder contener a esa persona. Entonces ahí yo puedo decir, bien, te he acompañado, pero esto requiere de, como se dice, de un nivel más, de una preparación más.
pero acompañamiento se puede hacer. Por ejemplo, salir a hacer acompañamiento en comunidad. Actualmente pues pertenezco a una organización social, artística y juvenil del municipio de Facatativá que se llama Humanizando No Discriminando. Funciona desde el 2017 y allí yo soy la psicóloga base, en la cual pues cuando vamos a comunidades presto mi servicio voluntario para realizar acompañamiento. No hago intervención, solamente escucho la queja, el malestar del consultante o del paciente, ¿sí? Y trato de direccionarlo bien sea a entidades profesionales o a estrategias de acuerdo a sus propias herramientas para que pueda salir y tener un mejor equilibrio. Perfecto. Pero no sé si alguien quiere hablar. Aquí en el chat hay bastantes preguntas, pero de pronto para que también podamos interactuar así como lo hizo Ángela. Mientras se arriesgan y pierden el miedo a hablar aquí, precisamente para aclarar esas dudas, hay otra pregunta y es, dice Lisbeth de Facatativá, tengo presente que estos informes psicológicos tienen un tiempo establecido para tenerlos en poder del psicólogo. ¿Cómo se debe manejar este archivo de pacientes? Bueno, depende en cierto modo del profesional, ¿sí? Por ejemplo, uno puede guardar esa historia clínica un mínimo de 5 años, un máximo de 10. Se ha dado el caso de que hay pacientes que 10 años después buscan al terapeuta que tuvieron de manera particular y ven, necesito mi historia clínica porque yo ya no estoy en ese departamento o no estoy en Colombia y pues estoy requiriendo nuevamente la atención y me preguntan que si tuve en algún momento ese acompañamiento psicológico, digo que sí y me están solicitando eso. De ahí la importancia que al finalizar o al concluir todo el proceso psicoterapéutico, usted como profesional le entregue ese informe, ¿sí? Ese informe, con ese informe, pues ya el siguiente profesional que pues tome el caso, sea por la situación de vida que esté pasando esta persona, pues ya tiene una luz de lo que está sucediendo. Pero por lo general, uno lo puede guardar un mínimo de 5 años, un máximo, pues uno lo pone, digamos, si son 7, 8, 10 años. Ok, aquí frente a lo que veníamos hablando y lo que venías mencionando precisamente frente al tema de especializarse en clínica para hacer esa intervención, nos dice Aldair, un profesional en psicología que no está especializado en esa área y que, bueno, lo que entiendo de la pregunta es que si lo contratan, por ejemplo, en un hospital o en una clínica sin tener dicha especialización, ¿qué permisos debe tener para poder ejercerlo en este campo? Bueno, en este punto el RETUS que certifique que es una persona que está para lo que es la atención en salud. 2, que haya una experiencia, ¿sí? En este punto diría yo que es difícil, bastante difícil que una entidad de salud contrate a un psicólogo de pregrado sin especialización. ¿Sí? Como les digo, todos los que salimos de pregrado, todos los que salimos en su momento a comernos el mundo porque somos psicólogos, podemos hacer uso del RETUS, podemos hacer tarjetas, podemos hacer cursos, diplomados, pero sin la especialización no podemos llegar a realizar este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí pongo sobre la mesa el hecho de que pertenezco también al colectivo social Dibujando Sonrisas, que los que están aquí en FACA lo habrán escuchado, del cual también soy psicóloga base, en donde como psicóloga busco realizar atención de manera voluntaria o contención de manera voluntaria al paciente en estado de enfermedad o de dolor. ¿A través de qué? De la técnica del clown hospitalario. Entonces, es un voluntariado donde no hago intervención, pero sí se me facilita ese espacio para poder seguir cultivando mis habilidades y mis conocimientos en psicología. Eso es una excelente, cuando hablas del voluntariado, es una manera también donde invitamos a esas personas, psicólogos y psicólogas, que muy seguramente cuando se gradúan, pues llega ese temor de no poder pues conseguir de manera eficaz y rápida un trabajo,
los voluntariados es una muy buena opción. Y así como lo está mencionando Mercy, esto también garantiza que nosotros podamos adquirir experiencia. Entonces busquemos alternativas precisamente porque sé que muchos y muchas salen con ese temor que nos acabamos de graduar y como no tenemos experiencia, pues es mucho más complejo que nos puedan contratar. Y a través de estos voluntariados precisamente van adquiriendo experiencia y van generando también herramientas eh, para que en el momento que efectivamente se vaya a buscar una alternativa de trabajo, pues lo puedan hacer pues ya con una experiencia previa. Aquí Ujú. Lady nos dice, para quienes desean desempeñarse de manera independiente, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para el manejo ético de la información de los consultantes? Bueno, en este punto, contar con toda la documentación en regla, tarjeta profesional, un consultorio que esté avalado por Secretaría de Salud, es decir, que cuente pues obviamente con el espacio para que el paciente se sienta en total bienestar, en total tranquilidad, de que lo que pues obviamente él va a suministrar de información se queda bajo el secreto profesional, la póliza de responsabilidad. Civil, que pues es muy importante, como les digo, no solamente para que ustedes se puedan escudar en temas de que haya un consultante no contento con el desempeño de uno, sino también porque pues eso también lo revisan Secretaría de Salud del lugar en donde uno se esté desempeñando. El consultorio, como les digo, realmente habilitado, tener formatos, realizar, como se dice, unos formatos. En este momento, pues ya manejar acetas y todo eso, pues está mandado como a recoger. Sin embargo, pues hay psicólogos, yo todavía lo hago, ¿sí? Manejo parte de la historia clínica en acetas, otra parte digitalizada, pero tener los formatos muy claros, cosa de que ante una revisión por parte de Secretaría de Salud, pues ellos puedan dar cuenta de estos formatos, consentimiento informado, en la historia clínica que siempre está abierta en formatos, me refiero porque cada sesión se registra el objetivo terapéutico, qué se hizo para alcanzar ese objetivo terapéutico, qué dinámicas, qué tareas, actividades se le dejaron al paciente, ¿sí? Ahora, no siempre hay que dejar tareas o cosas, sino simplemente dejar que el paciente, con lo que ya ha aprendido, vaya como haciendo sus pinitos de recuperar su calidad de vida. Entonces, es básicamente eso. Perfecto, antes de seguir con otras preguntas en el chat, Ángela, tienes tu mano levantada, tienes la palabra. Ya te di opción de que actives el audio. Ay, profe, qué pena estar hablando con él. Profe, esta pregunta va más desde el ámbito de la UNAD. Me surgió la duda de que, qué oportunidades ofrece la UNAD a, digamos, psicólogos ya egresados. Por ejemplo, en el caso que un psicólogo quiera desempeñar el rol de tutor de la UNAD, debe estudiar, digamos, alguna pedagogía o en el caso de atención psicológica por medio del chat, ¿qué requisitos debe, por ejemplo, tener el egresado si debe estar especializado, digamos, solo en el área en un área especial o algo así, pero no sé? Claro que sí, Ángela, y excelente pregunta, porque creo que ustedes como estudiantes también han evidenciado que muchos de sus tutores, como en mi caso, pues somos egresados de la UNAT. Y básicamente para hacer este proceso sí es muy importante, pues primero empezar a adquirir experiencia pues en docencia universitaria. Muy seguramente ustedes saben que desde la educación y desde el ámbito educativo y más desde pues el campo de docencia es muy importante que sí podamos contar con un posgrado, porque efectivamente de acuerdo al nivel profesional del psicólogo o de la psicóloga en este caso, pues básicamente también se da el nivel de la universidad. Ustedes saben que las universidades, entre más tengan docentes universitarios que tengan posgrado, como especialización, maestría, doctorado, pues mucho mejor van a ser esos procesos de calidad dentro de las instituciones y dentro de las universidades. Entonces, aquí la invitación es seguir cualificándonos. Ustedes saben que nosotros nos graduamos del pregrado y es muy importante seguir avanzando, seguir estudiando, porque día a día pues encontramos algo nuevo y para que podamos ser psicólogos competitivos teniendo en cuenta que a diario
conocemos muchos psicólogos y psicólogas, pues parte más de esa voluntad que nosotros tenemos, de ese conocimiento que nosotros tenemos, más que la universidad, más que otros componentes. Lo importante es que efectivamente ustedes garanticen que son unos profesionales éticos e integrales y pues que precisamente por eso abrimos estos espacios para que ustedes tengan seguridad de lo que están haciendo, de cuáles son esos límites y esos alcances que también tenemos desde la profesión y desde esos posgrados y demás estudios que vamos a realizar. Aquí hay una pregunta muy interesante y es de Tito que dice, ¿qué tan efectivo es el eclecticismo en los procesos interventivos? Bueno, me dejas, no tengo en estos momentos como, dame un sinónimo de eclecticismo, por favor, porque en estos momentos sí me dejas un poco. Tito, estás por aquí, te activo el micrófono. Buenas noches, si quieres te colaboro con esa pregunta. Ok, dale, Anita. Vale. Bueno, el ser ecléctico es no tener como tal un enfoque preferido para realizar abordajes terapéuticos. Entonces, ustedes saben que cuando hacemos las especializaciones o maestrías, incluso en el mismo pregrado, somos afines más a un enfoque que al otro. Entonces vamos a encontrarnos con colegas que manejan o dominan, por ejemplo, el modelo cognitivo-conductual, están otros que son humanistas, están también los sistémicos. El ser ecléctico es que no tengo como tal una preferencia afín a uno de esos modelos y en la intervención lo que yo hago es adaptar unas técnicas del modelo que yo considere acorde al caso. Por ejemplo, me llegó una consultante o una paciente con alguna fobia. Entonces yo miro que desde el modelo cognitivo-conductual existen técnicas y herramientas que son como las más adecuadas y apropiadas para poder manejar ese caso. Me llegó otra persona, no sé, por ejemplo, un niño, qué sé yo, donde quiero empezar a explorar. Entonces ahí aplico técnicas psicoanalíticas donde empiezo a explorar a través del trazado, del dibujo y todo este tema inconsciente. Entonces, en sí como tal, no es en cuestión de que sea bueno o malo, va a ser como ya parte del psicólogo o psicóloga que no quiera como tal manejar un solo enfoque y lo ves más hacia el caso directamente. ¿Sí? Sin decir que un enfoque sea mejor que otro, porque claramente, por ejemplo, si yo soy, no sé, humanista, pues claramente que los casos que me van a llegar los voy a manejar desde ese enfoque. Entonces, no necesariamente pues tiene que ver con que sea adecuado o no ser ecléctico, va más hacia la forma de trabajar, hacia la forma de ser y de sus propias habilidades del terapeuta o del psicólogo que quiera como tal abordar desde los diferentes enfoques los casos que le van llegando. Entonces, aquí pues claramente el psicólogo o terapeuta ecléctico pues sí debe tener como tal la preparación en todos los enfoques, ¿no? Es decir, debe manejar las técnicas de todos los enfoques para sí mismo poder saber con cuál de esos enfoques va a manejar determinados casos. Espero que haya respondido a tu duda. Bueno, aquí tenemos a Tito que efectivamente levantó su mano. Tito, creo que ya activé el micrófono, puedes hablar. Buenas noches, profesor Juan Guillermo. Buenas noches, doctora Mercy. Primero que todo, agradecerles por el espacio. Pienso que es un espacio totalmente edificante para los estudiantes. Sí me gustaría, pues, lo que refería a la compañera anterior, que no tengo el nombre, profesor Juan Guillermo. La profe Ángela nos apoyó aquí. Se le silenció el micrófono a Tito. Sí, ya lo reactivé. ¿Me confirmas, Tito? Listo. Listo. ¿Volví? Sí, sí, perfecto. No. Bueno, agradecerle, sobre todo porque, bueno, desde mi mirada, desde mi punto de vista,
en este proceso formativo los estudiantes sí deben reconocer unos parámetros claros de un modelo, sobre todo en los procesos de prácticas. Ya digamos que en el ejercicio, ahí podría haber un debate frente a qué tan viable o qué no tan viable es el efecto frente a la terapia. Entonces, digamos que ahí sí agradezco inmensamente a la compañera Ángela por abrir, digamos, la posibilidad y darle la claridad a los estudiantes frente al eclecticismo. No sé, me gustaría saber, doctora Mercy, desde su experiencia, digamos, el valor agregado que tiene un estudiante que hace terapia y, digamos, no terapia de uno o dos sesiones, sino una terapia consistente, trazada en el tiempo, incluso si después de graduarse, qué tan válido es en su ejercicio profesional como experiencia para, para generar una asesoría o un acompañamiento a un caso o a los casos que se le presenten. ¿Me hice entender en la pregunta? Me estás diciendo que si durante el proceso académico el estudiante va a terapia, o sea, él mismo va a terapia Sí, o sea, él mismo va a terapia. Bueno, la mayoría de las veces cuando uno ingresa a estudiar psicología, la primera pregunta que le hacen, ¿por qué decidiste estudiar psicología? La mayoría de personas, y hablo desde mi experiencia significativa, la mayoría de personas cuando yo ingresé a estudiar psicología decían, yo quiero ayudar a las personas. Yo quiero construir tejido social, yo quiero muchas cosas externas a ellos mismos, ¿sí? Y pues llegan a hacerme la pregunta y va a sonar un poco dura lo que voy a decir, pero yo lo primero que dije es, yo no estoy estudiando psicología o no quise estudiar psicología para ayudar a nadie. Yo estudio psicología para poderme entender, ¿sí? Si yo soy capaz de entenderme, de reencontrarme, de conocerme, si no en mi totalidad, por lo menos en un porcentaje alto, sé que voy a tener la capacidad para poder entender y comprender a aquel que vaya a consulta conmigo, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia como psicóloga, digamos que durante la carrera estuve no en terapia, pero sí estuve confrontándome en ciertas clases, en ciertas asignaturas, con mi historia de vida, con mis experiencias de vida. Y me di cuenta que muchas de ellas dolían, me di cuenta que muchas de ellas no estaban aún elaboradas, ¿sí? Y hice toda esa elaboración, esa confrontación y el cierre adecuado de todas estas en mi proceso académico. Como yo, muchas personas, muchos estudiantes que durante su carrera van a tratamiento, me parece fabuloso, fantástico, porque es reencontrarse con ellos mismos, porque es conocerse, porque adicional a eso, aprenden cómo es que se hace una consulta, ¿sí? Entonces, eso también cuenta como una experiencia, eso también cuenta como formación. Entonces, desde mi experiencia, es significativo, es grande, maravilloso poder durante la carrera también tener ese tratamiento psicológico. Y aún siendo psicóloga, debo decirte que yo no me puedo quedar solamente en atender pacientes, porque yo también tengo una vida personal. Y así como me cargo de las cosas de mis pacientes y también de las cosas de mi cotidianidad, también tengo que ser muy inteligente, muy prudente y muy sabia para darme cuenta que necesito un lugar donde soltar todo eso. Por eso también hago parte de un grupo de psicólogos que nos reunimos una vez al mes para poder socializar no solamente nuestros problemas personales, sino también esas historias de vida que llegan a consulta que nos tocan muchísimo y que uno hace fuerza para no sacar la lagrimita. Entonces, esa es mi respuesta respecto a tu pregunta. No, Mercy, mira que de verdad excelente ese aporte y esa pregunta que hice tú, porque pues vamos a finalizar con esa reflexión y es que efectivamente es importante que nosotros también desde nuestro rol como psicólogos también busquemos ese apoyo y ese acompañamiento, ¿cierto? Que quitemos esa etiqueta que tienen muchas personas y que a veces nosotros siendo psicólogos lo pensamos y decimos, ¿por qué debemos estar mal o estar en un estado emocional inadecuado para asistir al psicólogo? Si precisamente el psicólogo nos ofrece diferentes herramientas para
revisar cómo podemos afrontar algunas situaciones que estamos atravesando. Entonces, quiero finalizar con esa reflexión, que además, y también lo hemos manifestado, a veces hablar desde la experiencia es lo que nos genera también un adecuado trabajo, ¿cierto? Entonces sí es importante también reconocernos desde allí, desde lo que trabajamos al interior con nosotros mismos. Mercy, quiero agradecerte realmente por este espacio, por la participación en este primer workshop de psicología, donde sin duda todos los estudiantes y todos los participantes que están el día de hoy están muy agradecidos contigo por esa excelente labor que realizas, por esas herramientas que efectivamente nos brindaste el día de hoy. Gracias por compartir tu conocimiento y realmente pues espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Ya les estaremos comentando a ustedes, apreciados estudiantes e invitados, nuestro segundo workshop para seguir precisamente fortaleciendo esas habilidades. Antes de finalizar, le voy a dar la palabra a nuestra docente Ángela Grisales, quien nos va a brindar también una información muy importante y de interés para todas las personas que nos encontramos aquí. Antes de ello, pues Mercy, no sé, te brindo un espacio muy pequeño para que pues te puedas despedir y pues de verdad muchas gracias por tu tiempo. Vale, estoy muy agradecida por la oportunidad de poder transmitir conocimiento. La reflexión que me queda acá y que espero le quede a muchos es el hecho de que reciban todo el conocimiento, pero no se lo queden, compártalo, ¿sí? El hecho de que tengamos un título y unos títulos más arriba del psicólogo de pregrado no nos hace más grandes, simplemente todos somos iguales con una habilidad en una ciencia que debemos estar circulando y haciendo fluir. Espero pues en algún momento volver a participar. Por ahí también quedaron mis datos, cualquier cosa pues estoy a la orden. Mil y mil gracias, Mercy. Una feliz noche para ti. Entonces ahora le doy paso a la docente Ángela Grisales. Importantísimo que escuchemos esta información y esta gran invitación que nos va a hacer en la noche de hoy. Bueno, buenas noches para todos y todas. Soy Ángela Grisales, docente del programa de psicología, y hoy vengo a hacerles una invitación muy importante. Es el congreso, tenemos nuestro primer congreso internacional, la psicología frente a las realidades emergentes, y nuestro 11º simposio internacional de psicología comunitaria. Allí abordaremos unos ejes que ya paso a explicarles. Este encuentro o este congreso y simposio son 2 eventos en uno. Se va a realizar de manera virtual los días 18, 19 y 20 de noviembre. Siguiente diapositiva, gracias. Entonces ustedes allí ven el banner como tal de la invitación al congreso y al simposio. Normalmente nuestra escuela realiza cada año este evento que es el Simposio Internacional. Y este año va a ser también nuestro primer congreso internacional, teniendo en cuenta que vamos a estar también con la UNAD de la sede de Estados Unidos, la UNAD Florida. El objetivo como tal general de este encuentro, de este congreso y de este simposio, es identificar los aportes de la psicología en sus diferentes campos profesionales, desde posturas innovadoras y contextuales que visualizan los avances en investigación, progresos y tendencias de la disciplina desde una postura psicosocial. ¿Por qué este objetivo? Porque si bien nosotros tenemos en cuenta algunos campos donde podemos desempeñarnos, en la actualidad han emergido nuevos campos de la psicología donde podemos también desempeñarnos. Y estos son los que vamos a abordar desde este congreso y desde este simposio. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de los objetivos específicos que tenemos para el congreso y el simposio, está precisamente el comprender esos avances de la disciplina en los diferentes campos profesionales, reconocer esos alcances metodológicos y los desafíos para el abordaje psicosocial y conocer esas propuestas innovadoras y disciplinarias para desarrollar esa acción psicosocial. Siguiente, profe. ¿Qué vamos a encontrarnos en el simposio y en el congreso? Vamos a tener 4 ejes temáticos. El primero de ellos es en el cual vamos a ver ponentes que nos van a explicar o nos van a hacer sus ponencias frente a la acción psicosocial en el campo de la psicología clínica y de psicología de la salud. Aquí hay 2 subtemas fundamentales
y es los impactos psicosociales de la pandemia en términos de salud mental y los retos y apuestas en la salud mental de niños y adolescentes. Entonces, las ponencias como tal orientadas en este eje temático, pues nos van a permitir como tal mirar o ver investigaciones innovadoras en este campo de la salud y pues teniendo en cuenta ese impacto que ha generado pues esta pandemia en términos de salud mental. Siguiente, profe. El segundo eje temático que vamos a abordar en el simposio y el congreso es la acción psicosocial en campos emergentes. ¿Cuáles son estos campos emergentes? Como lo mencionaba anteriormente, son estos campos que han ido surgiendo y que de pronto para muchos son desconocidos, y en este simposio y congreso vamos a tener la oportunidad y posibilidad de adentrarnos un poco más en estos campos. Entre ellos vamos a ver psicología de la gestión de riesgos en emergencias y desastres, psicología del tráfico y la seguridad, psicología del marketing y del consumidor, psicología del deporte, psicología multicultural y psicología de la sexualidad. Siguiente, profe. El tercero que vamos a abordar en nuestro tercer eje temático en el simposio es la acción psicosocial desde la psicología jurídica. Allí vamos a tratar temas, los ponentes van a tratar diversos temas, desde los retos que tenemos desde la psicología jurídica y cuál es la acción psicosocial en el campo de la psicología jurídica. Siguiente, profe. Y nuestro cuarto eje temático es orientado hacia la acción psicosocial del trabajo, ¿sí? Psicología del trabajo. Entonces, allí vamos a ver psicología del trabajo, cuáles son esas nuevas necesidades y nuevos retos desde este importante eje. Y también algo muy importante que ha surgido a raíz también pues de la pandemia que hemos vivido es el teletrabajo y el trabajo en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer el abordaje desde lo psicosocial? Siguiente, profe. Entonces, como les decía, es el 18, 19 y 20 de noviembre. Ustedes en pantalla están viendo los costos. Para estudiantes de la UNAD tiene un costo de 70,000 pesos, egresados 85,000, ponentes de semilleros, docentes de otras universidades, está en 110,000 pesos y bueno, ustedes pueden apreciar allí la tabla como tal. Tienen plazo de hacer estos pagos hasta el 15 de noviembre. Por el chat ya les voy a compartir los enlaces correspondientes para que ustedes puedan ingresar y ver toda la información de este congreso y simposio. También hay un costo adicional que es opcional si ustedes lo quieren tener y es obtener un certificado internacional. Este tendría un valor adicional de $25 y estaría certificado por la UNAD Florida, pues que claramente está ubicada en Estados Unidos. Siguiente, profe. Entonces, acá como les comento, son los enlaces, ya en un momento se los comparto por el chat, donde igual si ustedes ingresan a la página de la UNAD y van a eventos, automáticamente van a ver como tal el banner que está proyectado allí en pantalla. Y allí pues van a encontrar toda la información, ustedes pueden ver cuál es la justificación, los ejes temáticos, algunos de nuestros ponentes y la inscripción. Cuando ustedes vayan a inscribirse, les va a aparecer un pantallazo como el que están viendo en la parte inferior de la pantalla y ahí siguen como tal las instrucciones que les da como tal el enlace para que puedan hacer la inscripción a este evento. Ustedes pueden, bien sea pagar por PCE o hacer el pago directamente en el banco. Siguiente, profe. Hasta ahí. Hasta ahí tenemos como tal la información del evento. Como les indiqué, ya les voy a compartir por el chat los enlaces correspondientes de toda la información del evento y también la información para hacer el pago. A ver. Perfecto, allá hay unas preguntas. Muchísimas gracias. Ángela. Claro que sí. No, a ti, muchas gracias por esa valiosa información y pues invitadísimos para que podamos participar, que precisamente estos espacios son muy importantes para cualificarnos y poder participar allí.
Ya ahí la profe Ángela les está compartiendo el enlace donde van a encontrar toda la información, porque aquí efectivamente me estaban diciendo que volviéramos a decir la tabla de costos, pero ya en ese enlace que les Ujú. acaba de compartir la profe Ángela van a encontrar toda la información y también una pregunta muy importante que hacen allí y es cómo son los horarios de esos 3 días. Entonces, Bueno, pues, vale. dale, Por lo dale. general es de 8 de la mañana a 5 de la tarde con un espacio a mediodía de 12 a 2, lo que es el día jueves y el día viernes. Es decir, de 8 de la mañana a 12 del día y luego de 2 de la tarde a 5 de la tarde el día jueves y viernes. Y el día sábado desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde aproximadamente está finalizando el evento. Perfecto, y efectivamente cuando nos inscribamos y vayamos a participar, pues a nuestros correos llegarán las credenciales de acceso a la plataforma, pues donde vamos a estar participando del evento y pues las noticias como tal del evento. Entonces, profe Ángela, muchas gracias también por esa valiosa información. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Espero que puedan asistir a este evento que realmente es un espacio muy enriquecedor y como les mencionaba anteriormente, pues este año vamos a tener unas temáticas que están siendo hasta ahorita exploradas y pues que claramente nos va a contribuir a nuestra profesión. En el chat dejen los enlaces donde pueden direccionar directamente para obtener o para revisar ya a mayor profundidad toda la información del evento y también el enlace de inscripción. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a todos. Bueno, entonces siendo así, damos finalidad a nuestro primer workshop de psicología. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes, a nuestra invitada especial y a todos los docentes pues, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CECAF de Facatativá y de todos los docentes invitados que estuvieron aquí también presentes en este workshop. Ya próximamente les estaremos compartiendo entonces el enlace de esta grabación porque sé que efectivamente quedaron con ganas de volverlo a ver, de aclarar varias dudas que allí Mercy nos apoyó. Entonces, pues ya estar muy atentos de sus correos para enviarles el link que estará cargado también en YouTube de la escuela. Entonces, una muy feliz noche para todos y todas y gracias por su participación. Feliz noche.